anatomía, aquí tienes la columna con sus tres partes, la cervical, la dorsal, la lumbar y por último en la zona sacral. La zona cervical siempre tiene una lordosis, ¿te das cuenta? La dorsal una cifosis y la lumbar una lordosis, ¿no? Al final va a terminar con la zona sacral con una cifosis. Es importante porque esta es una columna normal. Entonces, si tú tienes una radiografía de columna vertical, tienes que ver cómo están los cuerpos vertebrales, el espacio intervertebral, acá tiene, por ejemplo, las vértebras de la C1 a la C7, con la porción espinosa, que es la más representativa, ¿no? La que es más prominente. Aquí tienes una columna dorsal, una radiografía anteroposterior y anteroposterior y lateral, lógicamente. La anteroposterior puedes ver que la columna es como una regla bien rectita, se ven los cuerpos vertebrales, pero más aquí en la lateral, donde puedes ver los cuerpos vertebrales, ¿no? Los espacios intervertebrales, ¿no? Y tiene que tener lógicamente una cifosis. Ahora, tenemos la radiografía anteroposterior y lateral de la columna lumbar. Igual, tiene que haber en la columna lumbar, tiene que ser recta. Si es que hay alguna deformación, se llama escoliosis, y es causa de dolor lumbar, porque muchos tenemos posturas hace que las llevamos por mucho tiempo y hace que nuestra columna se suele hacia un lado. Cuando somos jóvenes no tenemos problemas porque los músculos y los tendones son elásticos y se pueden elongar sin problemas, pero mientras va avanzando de edad, esos pierden su capacidad de elasticidad y comienzan a contracturar los músculos y a dar dolor. Miren, esta columna con espacio lateral se ve bien clarita cómo están las vértebras, ¿no? La T12, T11, T12, la lumbar 1, 2, 3, 4 y 5. Hay un espacio marcado entre espacio vertebral entre cada columna, lógicamente, y acá no hay ningún disquito de loro, como ven, ¿no? Y siempre manteniendo la lordosis. Si esto se rectifica, ya te indica que hay algo mal. Acá es solamente para recordar la cadera, que está compuesto por el sacrum, ¿no? El coxis, ¿no? Y el ilíaco, que tiene tres partes, el ilion, el pubis, el isquio. Acá lo que tenemos que tener en cuenta esta articulación sacro-ilíaca, ¿no? La ilíaca, que es lo que tenemos que ver. Acá ven la articulación sacro-ilíaca. ¿Se nota o no se nota? ¿Ven jóvenes o no? Jóvenes, ¿pueden responder? Sí, doctor, sí se puede. Ya, eso es importante. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver en las siguientes radiografías que esta articulación, que ves con un cabellito medio oscuro, ¿no? No se va a ver y eso significa que hay un problema ahí, ¿no? Lógicamente, también el sacro no tiene que tener una lordosis, ¿no? Lógicamente va a terminar. Entonces, las espondilotropatías seronegativas son un grupo de enfermedades que tienen un compromiso inflamatorio que afecta, por decir, la columna vertebral. Estás hablando de una espondilitis, puede afectar a las articulaciones axiales, estás hablando de una sacroilitis, pero puede también afectar las articulaciones periféricas, y cuando afecta las articulaciones periféricas son algunas, por eso se le llama oligoartritis, y se afecta bastantes articulaciones, son asimétricas, ¿no? ¿Por qué? Porque lógicamente se tiene que diferenciar de las artropatías seropositivas como la artritis reumatoidea,
en donde se caracterizan porque son no simétricas. Aquí son a predominio de los miembros inferiores, excepto, por ejemplo, en la psoriasis, artritis psoriásica en que puede atacar los miembros inferiores. Entonces, este grupo de patologías se caracteriza porque puede tener un compromiso extraarticular a nivel de los ojos, a nivel de la piel y a nivel de las enteses, ¿no? Un punto muy importante es el factor reumatoideo negativo y también los cuerpos antinucleares negativos. Estas espondiloartropatías negativas están asociadas genéticamente con el antígeno leucocitario humano de la clase 1 y hay uno en especial, ¿no? ¿No? El alelo del antígeno leucocitario humano B27. Entonces, estas espondiloartropatías negativas, ¿no? Se dividen en dos, aquellas espondiloartropatías axiales, en donde la única representante es la espondilitis anquilosante. Y las espondiloartropatías periféricas, que tenemos tres: el síndrome de Reiter, la artropatía psoriática y, por último, la artropatía enterhepática. Está asociada a una enfermedad inflamatoria intestinal, tales como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. Entonces, para repetir, las características generales, se trata ¿no? de artritis periférica, por lo general asimétrica, a predominio de los miembros inferiores, como dije, excepto en la artropatía psoriática, y son no ser negativas porque el factor reumatoideo es negativo. Hay ausencia de los nódulos cutáneos, sacroiliitis radiológica, endesitis, manifestaciones cutáneas, oculares, intestinales, genituriales, y tiene una tendencia de agregación familiar y nos tiene bastante que ver, está relacionado con el antígeno leucocitario B27. En cuanto a la epidemiología, en la población caucásica, una prevalencia de 1.9%, y la gran variabilidad dependiendo de la etnia en general. La frecuencia de la enfermedad va paralelo a la presencia de este famoso antígeno leucocitario humano de 27. La mayor población es a nivel de Europa, ¿no? Y aquí vemos un cuadrito donde nos muestra la frecuencia de este antígeno leucocitario humano de 27. Por ejemplo, en Chile, el 4% de la población tiene, en Estados Unidos el 5 al 8%, la población blanca y la negra 1%, los europeos tienen más, de 7 a 20%, y los nativos americanos, ¿no? 50%. Lo que quiere decir que los que tienen mayor, ¿no? prevalencia del antígeno leucocitario de 27 tienen mayores posibilidades de hacer, ¿no? estas espondiloartropatías negativas, ¿no? Entonces, de todas ellas, el 2% pueden hacerlas, ¿no? Ahora, este riesgo aumenta del 2 al 20% en aquellos individuos que, aparte de tener ya el antígeno leucocitario humano de 27, tienen una historia de una espondiloartropatía en parientes de primer grado. Entonces, miren la relación del antígeno leucocitario humano de 27 con las patologías de espondilitis anquilosante, 90% de relación reactiva de 50 al 80, la artropatía juvenil 80, las enfermedades inflamatorias intestinales 50, la psoriática 50%. Entonces es alta ¿no? la relación de este antígeno leucocitario de 27 con las espondiloartropatías negativas. Se ha descubierto que, por ejemplo, en la artritis reactiva y síndrome de Reiter hay algunos, ¿no? agentes infecciosos que gatillan, que producen, ¿no? Por ejemplo, en la conocida artritis reactiva, ¿no? Se clasifica según el sitio de la infección. Si hay una infección a nivel intestinal, a nivel del intestino, vamos a tener la diferenciada, ¿no? Se ha planteado la relación entre la infección persistente en las placas psoriáticas con estreptococcus grupo A y la presencia de artritis.
La mucosa intestinal es una puerta de entrada conocida en la mitad de la espondilopatía, espondilitis anquilosante y menor porcentaje en la artritis psoriásica, en donde se ha encontrado una inflamación subclínica del líquido terminal por colonoscopia. Ahora, la inflamación crónica aumentaría la permeabilidad de la mucosa intestinal a la Klebsiella pneumoniae. El líquido sinovial que tenemos en las articulaciones se podía identificar antígenos bacterianos a través del PCR, ¿no? Sin embargo, los cultivos son negativos. Pero si encuentras restos de ADN o DNA del germen, podríamos afirmar con todo derecho de que ese germen, el que está allí, es el que ha producido esta artropatía. Entonces, la artritis reactiva y tiene un componente intestinal. Los gérmenes que gatillan esto son la Shigella, la Salmonella, el Campylobacter, la Yersinia y así el Clostridium. Mientras que si tiene patología urogenital, la clamidia y el neuroplasta, que son gérmenes atípicos, son los que están en primera línea. Como ya dije anteriormente, en las placas psoriáticas se ha encontrado bastante relación con la presencia del grupo A y el respondiente anquilosante, la Klebsiella, ¿no? Por translocación de germes enteros. En cuanto a los signos y síntomas, vamos a diferenciar aquellas que tienen un compromiso articular en las partes blandas asociadas y aquellas que tienen un compromiso extraarticular. El compromiso articular puede producir un dolor de la columna inflamatorio, una sacroileitis, una encefalopatía, una artritis periférica, como lo vamos a ver a continuación. ¿No? Entonces, si afecta la columna, el síntoma principal es el dolor que puede ser a cualquier nivel. Dolor cervical, dolor dorsal, dolor lumbar que tiene comienzo insidioso y lógicamente afecta a personas menores de 40 años, ¿no? Y un requisito es que dure menos de 3 meses. Se asocia a rigidez matutina, mejora con la actividad y empeora con reposo. La ciclosacroilitis se caracteriza por una inflamación de la articulación sacroiliaca que se manifiesta clínicamente por un dolor glúteo inflamatorio y alternante. Puede ser bilateral, como en el espondilitis anquilosante, o unilateral, como en la artritis psoriásica. Las artritis periféricas son de comienzo agudo, predomina, hemos dicho, a nivel de los miembros inferiores, puede atacar las articulaciones del pie, los tobillos, las rodillas, ¿no? Y se caracteriza por ser únicas, o sea, oligoarticulares y asimétricas, en el caso que haya más articulaciones formadas. En la endosopatía, se tiene que tener en cuenta que la entesis es una zona de inserción de los tendones, de los ligamentos, ¿no? De la fascia o cápsula interna en el hueso. Cuando esta se inflama, se llama endesitis, ¿no? Y hay endesitis, esta es específica del espondiloartritis, ¿no? La endesitis provoca destrucción ósea, lo que lleva a erosiones, formación de hueso nuevo y finalmente a la anquilosis. Entonces, estos datos se van a ver bien con la radiografía, pero más aún si tú tienes un estudio de resonancia magnética. Dentro de las entesopatías más frecuentes tenemos la talalgia, ¿no? Entonces, la talalgia afecta la entesis de inserción del tendón de Aquiles o el ligamento de la fascia plantar del calcáneo. Aquí puedes tener, por ejemplo, aumento de volumen y el dolor localizado, como aquí podemos observar en este talón, ¿no? Puede tener también signos de rumor, de calor, ¿no? En la planta del pie. El dolor se presenta cuando el paciente va a caminar, ¿no? Y la palpación de la zona comprometida va a ser positiva.
Otra enteropatía frecuente es la dactilitis, no es una inflamación. La inflamación no está confinada a la articulación. Hay una inflamación de la entesis, ¿no? De los tendones de los dedos, lo que explica el aspecto de los dedos en salchicha, como pueden ver aquí, y que puede afectar a uno o más. También compromiso muscular intercostal que produce dolor pleurolítico de la caja torácica. Recuerda que el dolor pleurolítico es un dolor intenso en punta de costado que se incrementa cada vez que el paciente no inspira. Vamos a hablar un poco de los signos y síntomas del compromiso extraarticular, articular. Y aquí tenemos, por ejemplo, que se afecta a los ojos en la artritis psoriásica, que se acompaña frecuentemente de una conjuntivitis transitoria. No puede haber también uveitis, la cual puede ser la primera manifestación de una espondilitis anquilosante, ¿no? Y tiene inicio agudo, es unilateral y se presenta, ¿no? Con la clínica de un ojo rojo, que presenta dolor y fotofobia. La uveitis, lógicamente, eh, es una forma de inflamación ocular que afecta la capa media del tejido de la pared ocular, ¿no? La otra es las úlceras orales transitorias, que pueden ser múltiples o únicas, que son indoloras, como pueden ver en la fotito. Frecuentemente no son observadas en los pacientes porque mucha gente que tiene los dolores articulares no examina las fases, la boca, ¿no? El otro es, por ejemplo, el compromiso articular a nivel de los genitales, como se da en la balanitis succinada, que se caracteriza por la presencia de úlceras de aspecto serpinginoso en el glande, en zonas que están circundantes al meato uretral, con bordes bien definidos e indoloros. También tenemos la keratodermia blenorrágica, ¿no? Que se caracteriza por la presencia de lesiones cutáneas, palmares y plantales, similares a las del paciente que tiene psoriasis pustular. Estas lesiones comienzan con lesiones vesiculares, de modos eritematosos, y progresan en forma de mácula, pápula, nódulos, y luego se hacen hiperqueratóticos e hiperpigmentados. También se compromete las uñas, el lecho unguial, y a nivel de las uñas va a haber onicólisis, como pueden apreciar aquí. También hay evidencias de compromiso urogenital. El paciente con dolor articular puede cursar con signos de uretritis o cervicitis, ¿no? Dentro del mes previo al inicio de la artritis. El hombre puede tener una descarga uretral o disuria, o sea, va a presentar, ¿no? Secreción purulenta por orinario, ¿no? Que se está descrita en los pacientes que tienen prostatitis. Y en las mujeres, frecuentemente, va a presentar un flujo genital que muchas veces es asintomático, ¿no? También, si tienen compromiso intestinal, el paciente, aparte del dolor de las articulaciones, va a presentar diarrea dentro de un mes previo al dolor articular. El compromiso intestinal de estas patologías va a producir una inflamación de la mucosa intestinal en el 50% de los pacientes con pelviloespondilopatías, el cual va a tener un curso silente, ¿no? Y existen dos tipos de lesión que se va a encontrar en la colonoscopia. Unas lesiones agudas y crónicas, por ejemplo, la primera se asemeja a una enterocolitis bacteriana, y en las crónicas, ¿no? Similares a la enfermedad de Crohn. En cuanto al laboratorio, nosotros vamos a tener que puedes encontrar leucocitosis, la velocidad de sedimentación y el PCR elevado, ¿no? El hemograma, generalmente, como ya les he dicho, todas las patologías del sistema del colágeno o conjuntivopatías va a presentar una anemia normocítica normocrónica. Esta sí, cuando la vas a encontrar, no es como la
esclerodermia, que tiene todos los tipos de anemia, y esa va a ser una pregunta de examen, ¿no? Líquido sinovial, tiene características inflamatorias, ¿no? Objetivo y estudios de cristales negativos. Si vas a hacer estudios de microbiología, la asociación con una infección bacteriana puedes hacerla haciendo un coprocultivo en los pacientes que tengan compromiso intestinal, que tengan diarrea, con un urocultivo o cultivo de la secreción uretral, en el caso del varón o de la mujer también, ¿no? Puedes hacer estudios de serología y PCR para Clamidia trachomatis. Recuerda que la Clamidia trachomatis no se cultiva, lo que tienes que hacer es este estudio de PCR, es sacar una porción del RNA o RNA de la bacteria para que nos indique que está ahí. Y lógicamente que tiene que ser positivo el antígeno resultario humano del 27, ¿no? Entonces, las imágenes radiográficas es importante y debemos, para saber frente a qué estamos, debemos conocer cuál es lo normal, ¿no? Entonces, en la articulación sacroiliaca vamos a tener pérdida del margen del hueso compacto, erosiones en el tercio inferior, disminución del espacio y esclerosis, o sea, formación de hueso. En la resonancia magnética y la tomografía detectan cambios precoces más que lo que se ve en la radiografía, ¿no? Y lo que primero se va a comprender es el hueso ilíaco y posteriormente el sacro. Las articulaciones periféricas también, por ejemplo, vas a tener una encefalopatía erosiva y espolón del calcáneo, ¿no? Una encefalopatía de la tuberosidad isquiática tibial del trocánter, y en la artritis psoriática no se compromete principalmente las articulaciones de la mano a nivel de la interfalángica distal. Hay disminución uniforme del espacio articular, erosiones destructivas, proliferación ósea marginal y aumento de las partes blandas, ¿no? Luciformes. La resonancia magnética muestra, hemos dicho, todos estos hallazgos en forma precoz. Aquí tienes una radiografía de la pelvis, en donde la articulación sacroiliaca está normal, ¿la ves? Aquí tienes también, por ejemplo, una radiografía lateral de la columna lumbar con la lordosis, la separación de las vértebras, ¿no? A diferencia, ¿no?, de esta columna en donde tú te das cuenta ya que no hay una lordosis, no hay una curvatura normal. Puede verse la presencia de sindesmofitos, ¿no? Proliferación ósea inducida por la encefalopatía, calcificaciones, picos del oro, ¿no? Las vértebras son cuadradas y todo esto da la impresión de una caña de bambú. Para ver, por ejemplo, la sacroiliitis, hay varios grados. Por ejemplo, esta es una normal, en donde ves la articulación, ¿no? Esta puede ser de segundo grado, en donde la articulación sacroiliaca no se ve bien. La tercera ya ha desaparecido, solamente hay algunos estigmas en la parte inferior. Y en la articulación sacroiliaca de cuarto grado, no hay absolutamente nada, se está totalmente fusionado. Este paciente va a tener dolor, ¿no? En esta zona. El diagnóstico se basa en hallazgos clínicos, los que no dependen de la confirmación radiológica. Tiene una sensibilidad y especificidad del 86 y 87% respectivamente. Por ejemplo, vamos a ver acá estos criterios para hacer el diagnóstico, ¿no?, de espondiloartritis axiales, ¿no? Dice que tiene que tener criterios obligados: edad de inicio, ¿no?, menos de 45, un dolor lumbar de más de 3 meses, asociado a sacroiliitis en imagen radiográfica, más 2, ¿no?, características de espondilo.
espondiloartritis, ¿no? Inflamación aguda, resonancia magnética y sarcoiditis, ¿no? O criterios del antígeno leucocitario de 27 más 2 de las características de espondilo, ¿no? Y para el estudio de espondiloartritis periférica, tiene que tener los criterios obligados: artritis o entesitis o dactilitis, más una característica de espondiloartritis, ¿no? Después dice también criterios obligados, pero lo hemos mencionado, más 2 de las características de espondiloartritis, ¿no? Uveitis, psoriasis, puede tener características de enfermedad de Crohn o colitis, una sarcoiditis por imagen, etc. Vamos a hablar de la más frecuente, que es la espondilitis anquilosante, ¿no? El prototipo de todas las espondilopatías seronegativas, la más frecuente. Los síntomas aparecen en jóvenes menos de 45 años. Es más frecuente en varones 3 veces en comparación con la mujer. La primera manifestación es el invado inflamatorio en el 75% de los casos. La forma frecuente de entesitis es la fascitis plantar, la tendinitis aquiliana y la costoconjuntivitis. La artritis de cadera y de hombros es frecuente en el 70% y puede haber síntomas constitucionales como fiebre y baja de peso. Entonces, puede tener el paciente, 5% de los casos, uveitis anterior, aortitis, bloqueo auriculoventricular completo, signos de fibrosis pulmonar, pero a nivel apical, síndrome nefrótico asociado a amiloidosis. Esta amiloidosis es secundaria a una nefropatía por inmunoglobulina A y compromiso neurológico secundario a fracturas vertebrales, ¿no? Lo que se conoce como una paraplegia aguda equina. A nivel cervical, hay disminución de la movilidad en etapas terminales, rigidez, ¿no? La prueba de expansión, como vamos a ver aquí, es a través del test de Sjogren. Tú lo pones al paciente en la parte posterior a nivel de la espina ilíaca, antero superior, trazas una línea, esta inferior, y luego a 10 centímetros trazas otra. Tiene que ser con un lapicero o algo que tú lo puedas ver. De tal manera que si tuvieses una dorsiflexión, ¿no? Y si esta debe disminuir 1 a 2 centímetros, quiere decir que está ok. Y si haces una ventroflexión, ¿no? Debe aumentar 5 centímetros, quiere decir que está, ¿no? Está bien. O sea que esta articulación, las articulaciones a nivel de la columna lumbar, está ok, no hay problema, ¿no? Entonces, si sacas una radiografía de una espondilitis anquilosante a nivel lumbar, tú vas a ver que está rectificado, es como esta, ¿no? Que tiene una lordosis lumbar. Entonces, hay erosiones, esclerosis, finalmente fusión, se fusiona todo esta vértebra de tal manera que el paciente va a perder su motilidad. Las vértebras son cuadradas, ¿no? Hay la presencia de sindesmofitos, ¿no? Es conocida como la cañedo, ¿no? Acá lo mismo, ¿no? Pierde su curvatura, ¿no? Y acá, si te das cuenta, hay unos cachitos que hacen que esté fusionándose prácticamente las vértebras, que son cuadradas. El laboratorio, lógicamente, como hemos dicho ahí, elevación de PCR, velocidad de cimentación celular, fosfatasa alcalina, puede verse anemias normocíticas normocrónicas, factor reumatoideo y ANA son negativos y positivo el 90% para el antígeno leucocitario humano de 27. Criterios diagnósticos, dice cuadro clínico, dolor lumbar de más de 3 meses con rigidez, se mejora con el ejercicio y no se totalmente con reposo, limitación al movimiento tanto en el plano sagital como frontal, limitación de la expansión torácica,
Y los criterios radiológicos de desacreditis mayor de 2 grados si es bilateral y grado 3 o 4 si es unilateral. La evolución tiene un curso progresivo que va a terminar en la rigidez de la movilidad de la columna, sea dorsal, lumbar o cervical, ¿no? Que le va a llevar a la restricción de la movilidad. Los episodios de inflamación articular suceden hasta que el segmento se fusiona. Una vez que la fusión es completa, no se produce más inflamación. En tratamiento, los pacientes desarrollan deformación en la flexión, ¿no?, ventral, dorsal o lateral, ya sea de las articulaciones del cuello, de la cadera o de las rodillas, ¿no?, dependiendo de la articulación. Lógicamente, si se han soldado, ¿no?, puede haber bastante riesgo de fracturas, ¿no? ¿No? Y a esto contribuye la osteoporosis. Se habrán dado cuenta que hay algunas personas que pierden la motilidad del cuello, ¿no? Entonces y para voltear hacia un lado, de un lado a otro, la cabeza, entonces van a tener que movilizar todo el cuerpo, están como un ojo. El otro tipo de espondilotropatía seronegativa es la artritis reactiva, ¿no? Es una artritis aséptica, es iniciada por una respuesta huésped a una infección entérica o urogenital, ¿de acuerdo? Fue descrita en 1916 por Reiter, por eso tomé el nombre de síndrome de Reiter, y tiene la triada clásica de artritis, o sea, dolor articular, uretritis y conjuntivitis, ¿no? Entonces, los agentes causales tenemos gérmenes atípicos, mira, clamidia, ureoplasma dialítico, ¿no? Esos no se pueden cultivar, puede ser por PCR. Las salmonelas sí se pueden cultivar, las Shigella flexneri, Yersinia periodontica y el Campylobacter jejuni también sí lo puedes cultivar. Esta artritis reactiva aparece de 2 a 4 semanas después de que el paciente ha tenido episodios de diarrea o signos de uretritis, ¿no? La uretritis puede ser asintomática y las manifestaciones solamente las puede salir cuando el paciente tiene una piuria aséptica. El hombre presenta ardor al orinar, o sea, disuria, secreción uretral e incluso signos de epididimitis y de prostatitis. Los síntomas constitucionales son comunes, o sea, signos como la fiebre, la fatiga, baja de peso y malestar general. Tiene compromiso articular, hemos dicho que puede ser oligoarticular, ¿no? Y que se va a caracterizar porque la articulación va a tener edema, dolor, rubor, ¿no? Y afecta las rodillas, los tobillos y los pies, ¿no? Puede haber también la artritis de los dedos del pie como resultado de la artritis de la tendinitis y la periostitis simultánea, ¿no? El 50% de los pacientes que tienen artritis reactiva tienen dolor lumbar con compromiso axial y el 75% presenta recurrencias episódicas. Solamente el 10% desarrollan espondilitis anquilosante. Aquí tenemos, por ejemplo, que va a haber manifestaciones oculares, signos de conjuntivitis, de uveitis, musculocutáneas, úlceras corales, keratodermia, blenorrágica, balanitis exsignada y ornicolitis, ¿no? También en forma frecuente están descritas, y hemos dicho, el bloqueo auriculoventricular, aortitis, ¿no?, insuficiencia renal o compromiso renal, ¿no?, por amiloidosis producido por incremento de inmunoglobulina A, puede tener también neuropatía periférica, encefalopatía y mielitis transversa. El laboratorio, leucocitosis,
elevación de los plaquetas, o sea, trombocitosis, elevación de reactantes de fase aguda, velocidad de cimentación incrementada, PSA incrementado. Vamos a tener hipergamaglobulinemia, especialmente la inmunoglobulina A va a estar elevada, el antígeno depositario humano de 27 va a ser positivo en el 80% de los casos, ¿no? Factor reumatoideo negativo, el líquido sinovial, si vas a extraer de las articulaciones inflamatorias, no vas a encontrar gérmenes, ¿no? Y el cultivo de la secreción uretral, y como cultivo vas a tener serología positiva para Yersinia, clamidia y campylobacter, ¿no? Se hace PCR para clamidia y la radiología para destacar la presencia de sacroileitis en desapatina calcánea unilateral. La artritis psoriásica es una enfermedad cutánea frecuente que afecta al 1 o 2% de la población. Afecta entre el 5 al 7% de los pacientes con psoriasis. O sea, si tienen psoriasis, de 100, 5 al 7% de estos pacientes van a tener esta patología. Entonces, el 70% de los pacientes van a tener signo psoriasis en la piel, que se caracteriza por lesiones descamativas a nivel de los codos, a nivel de las manos, de las rodillas, ¿no? Dice el 15% la presenta en forma concomitante y el restante 15% de la artritis precede la afección de la piel. En cuanto a la patogenia, la enfermedad producto de una compleja interacción entre factores inmunológicos, genéticos y ambientales. Entonces, dice que esta relación a nivel genético hay el riesgo de 50 veces, ¿no? Se da en aquellos que tienen un familiar de primer grado, ¿no? Ambientales, aquellos que han tenido alguna infección o que consumen droga o están sometidos a estrés o trauma, y inmunológicos, ¿no? Aquellos pacientes que tienen monocitos productores del factor necroestimular alfa. Entonces, hay varias formas de artritis psoriásica, por ejemplo, una monoarticular, que se caracteriza porque tiene entesitis entre el 30 al 50%, ¿no? Clásicamente afecta una articulación, ¿no? Grande, o una o dos interfalágica distales y se asocia con dactilitis. La poliarticular es simétrica en el 30 al 50%, afecta manos, pies, muñecas, codos, tobillos, y tiene predilección por las interfalángicas distales, y a veces es difícil, ¿no?, de distinguir de la artritis reumatoidea porque son simétricas. Mira, o sea, si tienes esas que están dentro de este porcentaje, por ser simétricas, ya las hace difícil, digamos. Las axiales son las que se presentan al 5%, que ocurren a veces independientemente de la artritis periférica. La sacroilitis es poco sintomática y asimétrica. Y hay 5% de esa tapatía mutilante que se produce por la osteolisis de las falanges y el hueso del carpo, ¿no? Únicamente se observa, por ejemplo, el dedo telescopado, como en este caso. Entonces, la clínica de la artritis psoriásica en la piel se va a observar, lógicamente, las placas eritematosas bien definidas de superficies, de las superficies extensoras a nivel del codo, de las rodillas, del cuero cabelludo, del cabello articular, una presacra. Las uñas pueden observarse onicodistrofia psoriásica, que se caracteriza por el piquín, onicolisis, queratosis ungueal y decoloración café amarilla de las uñas. Este es uno de los signos en donde se ve el famoso signo de pencil o la copa, como se ve aquí. Para terminar, la artritis enteropática, ¿no? Puede asociarse a artritis tanto periférica como axial.
Si hablamos de la primera artritis periférica, en el 10 al 20% de los pacientes que tienen una colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, puede ser la primera manifestación de la enfermedad, es migratoria, adictiva, oligoarticular y asimétrica. La colectomía es la curación en el caso de los pacientes que tienen colitis ulcerativa y no tiene asociación con el antígeno deficitario de 27. Si tenemos compromiso axial, se ve en el 10% de los casos, no se relaciona con la actividad y se asocia en el 50% con el antígeno deficitario de 27. También puede tener manifestaciones extraarticulares, como por ejemplo fiebre, baja de peso, úlceras orales dolorosas, signos de uveitis anterior y a nivel cutáneo, el hipoderma gangrenoso en la colitis ulcerativa y el eritema nodoso en el de Crohn. Entonces, el 60% de los pacientes con colitis ulcerativa tiene ANCA positivo. Debemos demostrar también que la enfermedad de Whitney, producida por infección por acinetobacterias gram positivo y el trofinema wipperi se caracteriza los pacientes porque van a tener heces abundantes en grasa, conocidas como atorrea, baja de peso, fiebre, poliartritis simétrica aditiva, serositis y poliadenopatías. También vamos a encontrar signos de uveitis, hiperpigmentación, encefalopatía circular. Están descritas también las acroileitis, ¿no? El antígeno con antígeno depositario humano de 27 positivo. Este es un cuadrito en donde podemos hacer diferencia de las 4 principales espondiloartropatías seronegativas que hemos tratado. Por ejemplo, todos se dan en personas adultas, pero menos de 40 el espondilitis anquilosante. Siempre tiene predilección por el sexo masculino en la espondilitis anquilosante, ¿no? La reactiva también, igual en la psoriática y en la enteropática, perdón. Todos son de inicios insidiosos. La reactiva y es agudo. Compromiso axial, mira, espondilitis anquilosante, lógicamente 100%, la reactiva 50%. La psoriática más se da en articulaciones periféricas, ¿no? 20% al igual que la artropatía enteropática. El compromiso periférico ya pues lógicamente reactiva y psoriática 90-95%. Ocular, ¿no? La espondilitis anquilosante 25-30, la psoriática, la reactiva es bien común. Cardíaco, la que más se afecta es la artritis reactiva, el bloqueo auriculoventricular. Y la que ataca piel y faneras, que es lógicamente la psoriática, ¿no? La que está asociada con bacterias, ¿cuál es? La reactiva. Aunque no los cultivos son negativos, pero está asociado a la bacteria. Entonces, en cuanto al tratamiento de estas espondiloartropatías seronegativas, lo que se tiene que hacer es ejercicio diario para mantener una postura fisiológica, expansión torácica y minimizar, de tal manera que a través de ello se deba minimizar las enfermedades. La hidroterapia, la natación, y al menos 1 hora, 3 veces por semana, está recomendado. Se debe usar colchones firmes y dormir en posición prona, sin almohada, para prevenir futuras deformidades. Se debe suspender el trabajo para evitar disminución de la expansión torácica y formación de fibrosis apical. Esos pacientes que tienen espondiloartropatías, los deportes de contacto están prohibidos. Y hay que tener en cuenta que también si haces trote, puedes tener daño, ¿no? Porque esto provoca un trauma por impacto, ¿no? Entonces está restringido el trote. Puedes utilizar antiinflamatorios en estos videos, cimetacina, ibuprofeno, analgésicos, paracetamol, tramadol, ambos en conjunto, porque es un antiinflamatorio y un analgésico, ¿no? Que te va a ayudar a calmar el dolor, ¿no? Algunas drogas
modificador de la artritis, por ejemplo, tenemos la sulfadacina, una dosis de 2 a 3 gramos por día. El metotrexate, que es dosis semanal, y que se utiliza cuando el paciente tiene compromiso articular periférico predominantemente. La leflunomida, que es un fármaco inmunomodulador que es costoso, y los corticoides por vía oral no son útiles. Solamente los corticoides, cuando se coloca en forma local, como se hace cuando el paciente tiene una encefalopatía o una artritis periférica refractaria, solamente allí los corticoides no van a funcionar. Se ha mencionado, por ejemplo, terapia biológica, ¿no? Como por ejemplo la el factor de necrosis tumoral alfa, tales como por ejemplo el infliximab y el etabneacipep. Otros medicamentos, por ejemplo, que te pueden ayudar, el calcio, vitamina D, bifosfonatos, ¿no? Te ayudan a prevenir la osteoporosis que complicaría estos cuadros, ¿no? Terapia antibiótica solamente en la artritis reactiva, ¿no? Para erradicar el germen patógeno. Está discutida la utilidad del uso de antibióticos en casos crónicos o cuando la infección enteral o gente urinaria ya se dio. Dice, en poblaciones donde la tasa de reinfección por Clamidia trachomatis es elevada, la profilaxis ha sido exitosa para prevenir la artritis reumatoide. Bueno, estas son las 4 tipos de espondiloartropatías que debemos tener en cuenta. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces queda por finalizada la clase.